adelante, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a leer un poquito más. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Oramos. Padre, te damos a ti la gloria, a ti la honra, Señor. Padre, hoy nos acercamos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdame a explicarla y ayuda, Señor, a tu pueblo, Señor. Abre los oídos espirituales, Señor, que podamos entender, Señor, esta grandiosa, Señor, salvación que encontramos en Cristo Jesús, Señor. Solo por gracia, Señor, sin ningún mérito del hombre, Señor. Pero queremos entender, Señor, esta salvación para vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Vivir una vida, Señor, que tú te agrades, Señor, y podamos honrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre, háblanos esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Un repaso rápido. Cuando empezamos la carta de Romanos, empezamos que Pablo se presenta como un apóstol llamado no por hombres, sino por la voluntad de Dios. Y él empieza en su saludo, él empieza ya a emocionarse y a hablar del Evangelio, de este bendito Evangelio. Y en el capítulo 16 y 17, versículos 16 y 17 dice: pues no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación para todos los que creen, al judío primeramente y después al griego, dice. Y después empieza a hablar que la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, y estuvimos viendo que la ira de Dios está sobre el impío, sobre el pecador, sobre aquel que no quiere obedecer a Dios. Pero miramos que aunque el hombre en sí no conoce a Dios por la revelación, esta revelación, pero sí el hombre conoce a Dios por la revelación natural, que es lo que existe. Y llegamos a la conclusión con Pablo, que Pablo dice que el hombre no tiene excusa, que los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, y los que con ley pecaron, por la ley serán juzgados. Así que todos caen bajo el juicio de Dios. Pero más adelante Pablo viene anunciando la justificación, que es por gracia, aparte de la ley. Dice: se ha manifestado la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, aunque el hombre está condenado, hay una esperanza, porque Dios ha creado un sistema como el hombre puede acercarse a él. Y miramos cómo Pablo viene hablando que el hombre es justificado en las obras de la ley, y que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice Pablo ya en el capítulo 5, terminando el capítulo 5. Y entonces viene ya la mente judía y dice: entonces hay que
la gracia abunde. Contesta Pablo: en ninguna manera. Porque ¿cómo viviremos en el pecado aquellos que hemos muerto al pecado? Yo les estuve explicando que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros estábamos en Cristo y morimos juntamente con Cristo, y que cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Cristo, y el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, en el mundo hay dos criaturas, en la raza humana hay dos criaturas. La vieja criatura que nosotros estuvimos viendo, que es la que desciende de Adán, y la que viene de Cristo, que es la nueva criatura. Entonces, cuando miramos en el capítulo 1 en el capítulo 6, verso 1 dice: pecaremos para que abunde la gracia, en ninguna manera. Porque ¿cómo viviremos en el pecado nosotros que ya morimos al pecado? Yo hice unas ilustraciones, pero no quiero gastarme en esto. Mi tema se llama esclavo del pecado o esclavo de Cristo. No hay un intermedio, no hay un neutro. El mundo está compuesto de personas, todos somos esclavos del pecado o de Cristo, todos. No hay libertad, no hay esto que siempre se ha debatido, un libre albedrío. Todos somos esclavos, todos somos esclavos de algo, sea del pecado o sea de Cristo. Entonces hay dos señores, en el mundo hay dos señores: el pecado y Dios, dos señores. Dependiendo en qué naturaleza estamos nosotros, así le servimos. Si nosotros estamos en la naturaleza adámica, en la naturaleza corrupta, le servimos al pecado, porque nuestros deseos se inclinan a hacer lo malo, a hacer el pecado. Pero si somos nuevas criaturas, entonces nuestra naturaleza se inclina a hacer la justicia de Dios. Dice Señor Jesús en Juan 8:34, dice Jesús le respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado, es esclavo del pecado. Todo aquel que comete pecado, dice el Señor Jesucristo, es esclavo del pecado. Todo. Aunque la gente se considera libre, yo hago esta ilustración, mucha gente piensa que el ser cristiano es restringirse de ciertas cosas, es quitar su libertad, es amarrarse. Es igual cuando uno se casa, dice: te vas a amarrar, le dice la persona a uno, te vas a amarrar. Pero cuando uno se hace cristiano, la gente dice: vas a dejar de hacer muchas cosas porque ya no vas a ser libre. Y es al contrario. Cuando nosotros conocemos a Cristo, es donde nosotros encontramos nuestra verdadera libertad. Vamos, que nosotros somos libres de algo, pero brincamos a ser esclavos de otra cosa. Así funciona, es una paradoja. Entonces, este es un mandamiento de Pablo, donde dice el primer mandamiento: que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal. En nuestro cuerpo mortal es mortal, porque este cuerpo va a morir, este se va a deshacer. Cuando el Señor venga, nos dará otro cuerpo
será inmortal. Pero que hay un mandamiento, si en verdad nosotros hemos sido unidos a Cristo, y en la semejanza de su muerte y en la semejanza de su resurrección, o decirlo de otra manera, si nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos la capacidad para que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal. Nosotros tenemos la capacidad. Ahora, si yo le digo a uno que no está ligado a Cristo, a uno que no ha sido salvo, a que viva una vida agradable a Dios, no va a poder. No va a poder porque él no tiene la capacidad. Lo que se inclina a él es hacer el pecado. Es a pecar. Hasta cuando hace lo bueno, peca. Voy a decir por qué. Digamos que hay personas que no se meten con prostitutas porque tienen miedo a una enfermedad. Así que no se meten no dejan de meterse con las prostitutas por darle gloria a Dios o para honrar a Dios, sino por miedo a una enfermedad o por lo que dirán las personas o por perder su familia. Entonces siempre el que no está en Cristo, aunque haga lo bueno, él está pecando porque lo está haciendo para su propio beneficio y no para la gloria de Dios. Porque todo lo que se hace sin darle la gloria de Dios es pecado. Por eso Pablo dice, si comáis o bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces este mandamiento es un mandamiento que está en el imperativo. Nosotros no tenemos que dejar que el pecado reine. No que haya un pecado aquí y otro pecado allá, porque nosotros no somos perfectos, todavía no hemos sido glorificados. Así que la Biblia dice que todos pecamos, pero una cosa es que gobierne el pecado en ti y otra cosa es caer en pecado. Y una cosa es practicar y otra cosa caer en pecado, que es diferente. Yo no estoy hablando de gente perfecta, yo no estoy hablando de que existen personas aquí en la tierra que ya no pecan y que tienen la capacidad de no pecar. No, todos pecamos. Pero Pablo quiere enseñarnos que si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad para que ese pecado no reine de modo que nosotros le obedezcamos. Aleluya. Que le obedezcamos a Él. No prestéis vuestros miembros, ¿saben qué son los miembros del cuerpo? Mano, oído, lengua, boca, labios, pies. Entonces nuestro cuerpo, escuche esto, nuestro cuerpo es una ofrenda. Y así lo dice en Romanos 12 dice que presentemos nuestro cuerpo. Lo ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos vivos, como sacrificios vivos delante de Dios. Entonces, mi cuerpo que un tiempo estuvo esclavizado al pecado y yo le servía al pecado. Todas las veces que yo pecaba, yo me estaba ofreciendo al pecado. Entonces ese cuerpo que yo tengo, ese cuerpo que usted tiene es un sacrificio. Es un sacrificio. ¿Qué es lo que le da la orden a los miembros? ¿Qué es? La mente. Si nosotros somos nuevas criaturas,
que nosotros somos nacidos de nuevo, dice Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir que nosotros pensamos como piensa Cristo. Que cuando yo le dé la orden a mis miembros, esa orden que yo la dé a mis miembros sea el hombre nuevo, el hombre creado según Dios, para buenas obras. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, usted tiene un cuerpo. Usted decide a quién le ofrece ese cuerpo. Usted decide para qué usa sus manos, para qué usa sus pies, sus oídos, su boca o su lengua. Vamos a estar viendo más adelante cómo funciona eso. No prestéis vuestros miembros al pecado una ofrenda. No presentéis, dice la Reina Valera, no presentéis vuestros miembros. Entonces presentar es cuando tú vienes y presentas una ofrenda al Señor. Una ofrenda comunitaria, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de servicio, una ofrenda de predicar, cualquier ofrenda que tú traes, tú la traes para Cristo y usas tus miembros. Entonces tenemos nosotros un cuerpo y nuestro cuerpo tiene miembros. Así que cuando uno peca, lo que estás haciendo, lo que yo estoy haciendo es ofreciendo mi cuerpo al pecado. Estoy ofreciendo mi cuerpo al pecado como una ofrenda. Cuando yo hago algo bueno, donde Dios se glorifica, yo le estoy ofreciendo mi cuerpo a Dios como sacrificio. Entonces Romanos 12:1 dice: por lo siguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ahí está el sacrificio, presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vuestros miembros del cuerpo tienen que ser gobernados por el hombre nuevo, por el hombre creado según Dios. ¿Cuál es el hombre creado según Dios? Porque el viejo hombre, ¿dónde murió el viejo hombre, hermano? El viejo hombre murió en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo fue sepultado, fue crucificado, fue sepultado, ahí murió el viejo hombre y después resucitó el nuevo hombre, que dice Efesios 4:24. Efesios 4:24 dice: y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia, la santidad de la verdad. Aleluya. Entonces ahí está el hombre nuevo, creado según Dios para buenas obras. ¿Con qué miembros vamos a hacer las buenas obras? Con lo que tenemos, con nuestro cuerpo. Con este cuerpo vamos a hacer nosotros las buenas obras que Dios ha preparado, ese precioso, para que nosotros anduviésemos en ella. Con nuestras manos. Antes nosotros usamos nuestras manos para robar. Entonces estábamos presentando nuestras manos para el pecado, para la iniquidad, robar. Usábamos nuestra lengua para hablar de la persona. Estamos usando nuestra lengua, presentando nuestra lengua para hablar de la persona. Nuestros pies para ir y decir el chisme, ¿verdad?
ejemplos bíblicos. Como hombres, mujeres también, traje dos ilustraciones, una de los hombres para que las mujeres no, y una de las mujeres para que las mujeres no digan, que los hermanos son pecadores. No, traje de las mujeres también, para que no hablen mal de nosotros, de los hombres. Usted recuerda en 2 Samuel 11 que un rey se quedó en casa y al atardecer se levantó en la azotea del palacio y dice que vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Ok? Ahí empieza a usar los miembros para la iniquidad. ¿Qué vio? ¿Qué usó? Los ojos. Usó los ojos. David está presentando sus ojos para la iniquidad. Después llamó a un criado. ¿Usó qué? La boca. Lengua, labios, boca. Llamó a un siervo a que preguntara y después que le dijo que era Betsabé, fue otra vez y le dijo otra vez que lo trajera. La trajeron y él se acostó con ella. Ya sabemos, su mano, todo lo que usó para ese pecado. Primero, cuando miró y la deseó, quebrantó el mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo. Miren lo que hace, dónde vamos a poner nuestros ojos nosotros. Cuando vino y hizo el acto sexual, cometió otro pecado, no cometerás adulterio. Y de ahí siguió porque mandó a llamar a Urias, lo emborrachó y después lo mandó a matar en la guerra. Como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, usó sus miembros de su cuerpo para la iniquidad y los presentó para la iniquidad. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque creo que si Dios nos escudriña a nosotros, creo que quizás no tenemos el corazón conforme al corazón de Dios como lo tenía David, pero David cayó al pecado. Ahora vamos por las mujeres, porque las mujeres dicen, sí, los hombres son así de mañosos. Vamos a las mujeres. Capítulo 3 de Génesis. Dice que la serpiente vino a Eva y le dijo, con que Dios ha dicho que lo hizo. ¿Ok? Presentó su oído a la voz de la serpiente, con que Dios ha dicho. Después, dice que miró que el árbol era codicioso para comer y para alcanzar sabiduría. Y lo codició con sus ojos, oídos, ojos. Después que dice, lo tomó, manos. Creo que usó los pies también para llegar al árbol. Usó los pies y lo tomó, usó las manos. Lo llevó a la boca, lo mordió. Usó su lengua, lo saboreó. Y caminó y le dijo a Adán que comiera. Hay más ejemplos como hombres y mujeres han presentado estos miembros, los miembros del cuerpo, para la iniquidad.
Y nosotros lo hemos hecho muchas veces también, porque nosotros vivimos en el mundo. Y esto es lo duro. Y muchas veces, siendo cristianos, usamos nuestros miembros para pecar. Lo ofrecemos al pecado. Muchas veces nosotros hacemos eso. Eso es lo que nos quiere enseñar Pablo. Pablo nos quiere enseñar la identidad donde nosotros estamos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos personas libres del pecado, que tenemos la autoridad para que el pecado no gobierne en nuestro cuerpo. Y no gobierne en nuestro cuerpo. No dice en nuestro corazón, ni dice en nuestra mente, no dice en nuestro cuerpo. Porque si somos nosotros cristianos, el Espíritu Santo es el que habita en el trono de nuestro corazón. Jesucristo es el que está entronado en nuestro corazón. Pero hay un cuerpo que Pablo dice adelante, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Verdad que así dice? Vamos a verlo más adelante. ¿Quién me librará de este cuerpo? Y después dice, gracias doy al Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, nos va a liberar de este cuerpo. Ya no vamos a tener problemas, solo vamos a presentar nuestros cuerpos glorificados para la gloria de Dios. Entonces, en el 14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley. Ahora, ¿por qué dice eso que no estamos bajo la ley? Porque el hombre que estaba esclavizado del pecado, por los mandamientos de la ley, ese ya murió, ese fue crucificado con Cristo. Nosotros somos una nueva criatura, que el pecado ya no nos puede dominar. El que tenía una deuda con la ley ya murió. Es el hombre viejo que murió. El hombre viejo que fue crucificado tenía la deuda con la ley. Ese fue el que quebrantó la ley de Dios. Ese era el que merecía morir. Y murió en la cruz. Pero resucitó otro hombre nuevo. Y ese hombre nuevo ya no está bajo la ley, está bajo la gracia. Está bajo la gracia, y ahorita voy a explicar eso. Está bajo la gracia. Yo les hice, ha hecho esa ilustración. Si una persona va a un banco, roba al banco, mata a las personas que están ahí y los arrestan, y viene la policía, y la policía se agarran a balazos y muere él. Muere. ¿Qué va a hacer la ley con este muerto, hermano? ¿Qué va a hacer la ley con este muerto? ¿Lo va a juzgar? ¿Le va a dar 20 años de cárcel? ¿50, 70? Aleluya. ¿Va a meter el cadáver en la cárcel? No. ¿Por qué? Está muerto. Está muerto. La ley no tiene autoridad de condenarlo porque él está muerto. Viejo hombre que tenía la deuda y que transgredió la ley de Dios, ya murió juntamente con Cristo. ¿Verdad que Hebreos dice que con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados? Nosotros, la posición como justificados en el cielo es perfecta. Eso no quiere decir que nosotros seamos perfectos, no. El estado que nosotros tenemos con Dios en el cielo es que por la ofrenda
el sacrificio de Jesús nosotros nos hizo perfectos para siempre, es la justicia de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Cuando nosotros usamos nuestros miembros para pecar, esa justicia queda intacta, porque no es un pecado federal, sino un pecado relacional. ¿Qué quiere decir esto relacional? Que lo que nosotros rompemos cuando pecamos es la relación que tenemos con Dios como hijo. Eso no lo entienden mucho. Es una relación que nosotros tenemos con Dios como hijos. Esa es la que nosotros rompemos. Entonces Dios dice en hebreo que al que toma por hijo lo disciplina, lo azota y lo disciplina. Pero no es que cuando un cristiano nacido de nuevo peca, ya el estatus allá arriba ya es condenado. Cuando viene y se arrepiente, otra vez ya es crucificado. No funciona así. No es así. Sino que es cuando nosotros usamos nuestros miembros para la injusticia, viene a nosotros disciplina. ¿Sabe por qué viene disciplina, hermano? Y la Biblia dice que el Señor nos ha hecho libres, y eso lo estaba diciendo la vez pasada. Si la Biblia dice que nos ha hecho libres del pecado, que el pecado ya no nos esclaviza, y que ya no somos esclavos del pecado, cuando nosotros cometemos un pecado, lo hacemos voluntariamente. Nosotros no tenemos la excusa de decir, es que yo no puedo porque el pecado me gobierna. No, la Biblia dice que nosotros somos libertados. Miren lo que dice la palabra. ¿No saben que si os sometéis a alguien como esclavo, el 16, para obedecerle sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo, tiempo pasado, erais esclavo, pero algo que me llama la atención aquí, que hay un pero. Y ese pero es de los peros gloriosos de Dios, de los peros gloriosos de la Biblia. Pero gracias a Dios, porque Él fue el que nos rescató. Nosotros estábamos vendidos al pecado, estábamos esclavizados, y vino Cristo y nos quitó los grilletes y nos hizo libres. Ahora, nosotros tenemos un pensamiento de que la esclavitud de antes era solo porque se vendía, o era una esclavitud esforzada a la fuerza. No. En el tiempo de antes, si yo no tenía la capacidad para sostener una familia y para que mis hijos no se murieran del hambre, yo iba voluntariamente y me hacía esclavo de un señor que tenía finca, que tenía ganado, que tenía el cultivo. Él iba y se hacía esclavo ahí. Entonces cuando Cristo nos liberta a nosotros por amor, voluntariamente y libremente, nosotros nos hicimos esclavos de Cristo. Por eso le decimos Señor. Dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no haces eso, mi voluntad. Así que la voluntad de Dios la hacen lo que son esclavos. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuiste entregado, pasivo. Fuiste entregado. Dios nos entregó a esa doctrina. Recuerda que en Romanos 1:18 dice que Dios nos entregó
aquellos que no le dieron gracias a Dios ni le honraron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Dice que Dios se entregó a la inmundicia. Pero aquí nos habla que el Señor nos entregó a nosotros. Nos entregó a esta doctrina y libertados del pecado veniste a ser siervos de la justicia. Mira que no hay un intermedio. ¿Eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia o esclavo de Cristo? Lo dice en 17, dice el 18, y libertados del pecado veniste a ser siervos de la justicia. Ahora, yo sé que la palabra siervo está aquí, y esa palabra en el griego es doulos, que no significa siervo, sino que significa esclavo. La traducción pusieron aquí siervos porque saben que la palabra esclavo es como que es tan es mala para la mente de la persona, esclavo. Para la mente de la persona. ¿Cuántos de nosotros gritamos libertad, por libertad? ¿Ah? Todos peleamos por la libertad. Yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que se me da la gana. Y cuando uno empieza a restringir a la persona empieza a decir, es que tú no eres mi amo, yo no soy tu esclavo, no soy tu esclava, porque nosotros queremos estar libres. Pero yo les tengo una noticia, no hay libertad absoluta, no hay libertad absoluta. Somos esclavos del pecado, no somos esclavos de Cristo. No hay una libertad absoluta. Y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentaste, escucha, está hablando que en el tiempo pasado, cuando nosotros no éramos cristianos, como para la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Antes usábamos nuestros miembros para la inmundicia, pero ahora Pablo dice, ahora ustedes son libres. Ahora sírvanle a la justicia. Usen nuestros miembros para servirle a Dios. Usen nuestra boca para cantarle. Usen nuestra boca para predicarle a una persona. Usen nuestra boca para hablar de la palabra de Dios, de la maravilla de Dios, de la promesa de Dios, de darle palabra de ánimo a las personas. Cuando antes las personas iban a la casa a chismear, hoy lleve una palabra de aliento para necesitados, una palabra de salvación para necesitados. Cuando nos apurábamos a contarle con nuestro piecito, a contarle un chisme a una persona, ahora use esos piecitos para predicar la palabra de Dios. Porque la palabra dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. Gloria a Dios. Hay una alabanza de Frances Riley, se llama esta persona. Presentar a nuestros miembros como instrumentos de justicia nos asegura conscientemente
independientemente de que nuestra elección y decisión se alinea con la voluntad de Dios. Cuando nosotros usamos nuestros miembros y entregamos nuestros miembros, lo hacemos a la voluntad de Dios. Cada miembro, cada parte de nuestro cuerpo debe ser utilizada para darle gloria a Dios. Nuestras manos, que tanto la usamos para pecar, ahora la podemos usar para levantarle y darle gloria a Dios. Nuestras manos que tanto usamos para pecar, ahora podemos levantar al caído con nuestras manos. Nuestros pies, que no son para alejarnos de la voluntad de Dios. Nuestros pies no es para alejarnos de la voluntad de Dios, sino para correr hacia los brazos de Dios. Nuestras lenguas no son para chismear, mentir, calumniar o maldecir. Son para alabar a Dios y edificar a los demás. Por eso Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino que sea para la edificación del pueblo. Son para alabar a Dios y edificar a los demás. Esta compositora nos deja esta alabanza, dice: toma mis manos y deja que se muevan al impulso de tu amor. Toma mis pies y que sean rápidos y hermosos para ti. Rápidos y hermosos para ti. Toma mi voz, déjame cantar. Siempre solo para mi rey. Toma mis labios y que estén llenos de mensajes tuyos. Sí, llenos de mensajes tuyos. Yo no sé si habías entendido este pasaje, pero tu cuerpo no es un sacrificio para el pecado. Tu cuerpo es un sacrificio grato, santo y agradable para Dios. Hoy la palabra nos hace entender que yo voy a usar mi cuerpo para glorificar a mi Señor y para bendecir a los demás. Que no me dejaré dominar del pecado. Que no dejaré que el pecado reine en mí. Que cuando el pecado empiece a tomar ventaja de mi vida, de mi miembro, yo correré a los pies de Cristo. Cuando el orgullo llegue, cuando la vanagloria llegue, vamos a ponernos de pie. Yo diré al pecado: este cuerpo le pertenece. Le pertenece a Jesucristo. Él nos compró con su sangre. Somos de Él. Somos para su gloria. Somos para que Él nos use. Yo quiero que el Señor use mis palabras. Yo quiero que el Señor use mi boca. Yo quiero que el Señor use mis pies. Así que yo no sé qué has hecho, hermano, con tus miembros. Pero si contara mis pecados y los pasaran por esa pantalla, yo ya no regresara a ese lugar, porque yo hice muchas cosas con mi cuerpo. Y yo sé que tu historia, si yo la pasara por ahí también, hubieran pecados que te avergonzarías. Pero hoy, por lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos ha libertado, los amó cuando aún éramos pecadores, nos
nos justificó cuando todavía éramos impíos, nos adoptó como hijos, nos dio el Espíritu Santo y dice su palabra que nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Hoy quiero que hagas dos cosas. Primero, que le pidas perdón al Señor si has usado tu cuerpo para la iniquidad. Segundo, que hoy te comprometas con Dios de presentar tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo para la justicia, para agradar a Dios, para hacer su voluntad, para glorificar y ser de bendición para otras personas. Sea propicio a mí, Señor, Cierra tus ojos porque pecador somos, mi Dios y amado. dile, Padre, Padre amado de la gloria, aquí está el Señor, mis miembros. usa mi vida, Señor. Señor, si yo los he usado, Señor, para la iniquidad, hoy yo me arrepiento, Señor, Te pido perdón, y te pido que limpies mis manos, Señor, mi Dios. limpia mis ojos, Señor. Oh, Señor, que mis pies se apresuren, Señor, a buscar tu voluntad. Cristiano, por mí. Perdona